Estamos analizando cómo se lleva a cabo el culto ruselista. Sin embargo, como está un poco aburrido, y para variar un poco, yo hice mi propio culto al estilo ruselista. Escuche. Buenas tardes, hermanos. Nos hemos reunido a las 7 en punto para recibir el alimento espiritual que el esclavo fiel y discreto tiene preparado para nosotros, porque Él nos va llevando. Nos va llevando. Oremos. Señor Jehová, te pedimos tu Espíritu Santo para leer los párrafos exactamente como vienen en este libro, para poder transmitir esta información. Amén. Estamos considerando este libro en la página 15, párrafo 12, y dice así: el cielo es azul y las rosas son rojas. Y la pregunta que corresponde es al párrafo 12: ¿cómo es el cielo y de qué color son las rosas? ¿Quién quiere participar? Adelante, señor Lorenzo Loro. Aquí dice: el cielo es azul y las rosas son rojas. Así es, señor Lorenzo Loro. Lo felicito por su amplia preparación, por su profundo estudio. Sígase preparando y Jehová está viendo su esfuerzo. Como les decía, amados hermanos, el cielo es azul, las rosas son rojas. Y la pregunta que corresponde a esta enseñanza, a este párrafo, dice: ¿cómo es el cielo y de qué color son las rosas? ¿Quién quiere participar? Adelante, señor Pericles. Repetidor. El cielo es azul y las rosas son rojas. Yo quiero añadir algo. Adelante. Hay rosas amarillas, blancas, pero aquí el libro dice que son rojas, son rojas. Correcto. Lo felicito por apegarse a la enseñanza del esclavo fiel y discreto. Nunca se le ocurra salir de la revelación del esclavo fiel y discreto, porque puede perder el favor de Jehová. Bueno, quizá el tema de mi enseñanza no fue muy ortodoxa o bíblica, que digamos. Pero tanto el señor Lorenzo Loro como el señor Pericles Repetidor y su servidor nos hemos apegado al método ruselista 100%. Sin embargo, si no les ha convencido mi culto ruselista, escuchen este otro. Muy bien, mis amados hermanos, seguimos estudiando este libro. En la página 21, párrafo 15, dice: la Navidad es una fiesta pagana y por eso los testigos de Jehová no la celebramos. Y la pregunta correspondiente al párrafo 15 dice: ¿qué es la Navidad y qué debemos hacer con ella? ¿Quién quisiera participar? Adelante, señor Lorenzo Loro. Aquí dice, párrafo 15: la Navidad es una fiesta pagana
y los testigos de Jehová no lo celebramos. Muy bien, señor Lorenzo Loro, lo felicito por su intensa preparación. Se nota que el Espíritu Santo lo ha ayudado y usted ha estudiado profundamente. Sígase preparando. Como les decía, hermanos, la Navidad es una fiesta pagana y por eso los testigos de Jehová no la celebramos. ¿Quién más quisiera participar con este párrafo? Adelante. Señor Pericles, repetidor. La Navidad es una fiesta pagana y por eso los testigos de Jehová no la celebramos. Pero yo quiero añadir algo. Adelante. ¿Por qué los testigos antes celebramos la Navidad? Pienso yo... Le prohíbo pensar. Remítase por favor a lo que nos dice el esclavo fiel y discreto. Repito, la Navidad es una fiesta pagana y por eso los testigos de Jehová no la celebramos. ¿Puede participar, señor Pericles, repetidor? La Navidad es una fiesta pagana y por eso los testigos de Jehová no la celebramos. Muy bien, señor Pericles, repetidor, lo felicito. Si usted continúa fiel al esclavo, fiel y discreto, nunca perderá el favor de Jehová. Sígase preparando, yo estaré observándolo muy atentamente. Bueno, mi segundo culto ruselista sigue apegado 100% al método que ellos usan. Tanto el señor Lorenzo Loro como el señor Pericles repetidor y un servidor nos hemos apegado al método exacto de los testigos de Jehová. Y también el tema que empleé en este segundo culto se acercó a la realidad, porque los testigos de Jehová celebraron las Navidades, muchas Navidades celebraron y se daban regalitos y toda la cosa. Y por cierto, dicen ellos que en ese tiempo que ellos celebraban la Navidad, Jesucristo los escogió como grupo por estar dando el alimento correcto y de alta calidad. Pero hoy ese alimento ya no es ni correcto ni de alta calidad porque lo desecharon y ya no celebran la Navidad. Y ahora se rasgan los vestidos y hacen un gran escándalo porque hay gente que todavía la celebra. En fin, todo en esta secta es sumamente engañoso. Volvamos al Salón del Reino para ver en qué terminó aquel culto ruselista. Bien, hermanos, vamos a dar paso al discurso número 3. El discurso número 3, hermanos, está basado en un tema del libro Razonamiento que está en la página 210, párrafos 2 al 4. El tema es el siguiente: prueba la exclamación de Tomás en Juan 20:28 que Jesús sea en verdad Dios. Vamos a dejar que nuestro hermano Marcos Martínez nos explique este tema. Bueno, finalmente el culto ruselista por fin ha tocado un tema bíblico y se trata de discutir la divinidad de Jesucristo. Se menciona que el tema lo sacan de un libro llamado Razonamiento, pero vean ustedes si en verdad razonan o repiten lo que el libro dice. Hoy en día, hermanos, por todo el mundo, la gente adora una infinidad de dioses. Y esto también era común en la antigüedad. Por ejemplo, se adoraban a dioses como Zeus y Hermes. Sin embargo, la Biblia dice que para nosotros hay un solo Dios. Así que considerando esto,
¿Qué pasaría si usted le preguntara a una persona del territorio quién es este Dios? ¿Qué es lo que diría esa persona? Es un espíritu que está en el cielo. Pueden responder muchos. Bueno, se anunció que se va a hablar de la exclamación de Tomás a Jesús: Señor mío y Dios mío. Luego se empieza a introducir el orador diciendo que en la antigüedad se adoraban a muchos dioses y que aún hoy se siguen adorando a muchos dioses, pero la Biblia nos dice que para nosotros solamente hay un Dios. Y luego hace una pregunta: si usted preguntara a una persona del territorio ¿quién es este Dios?, ¿qué contestaría? Bueno, yo contestaría con la primera de Juan 5:20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, el testigo está leyendo lo que dice el librito Razonamiento. Obviamente, ya vemos que ellos no son libres para comentar y leer por sí mismos, o comentar más bien. No razonan en absoluto, ellos nada más se limitan, se concretan a leer. Pero curiosamente, la suposición de que muchas personas van a decir que Dios es un espíritu que está en el cielo, curiosamente, es un concepto bíblico. Fíjense cómo dice en San Juan 4:24, en la versión del Nuevo Mundo. Se lee de la siguiente manera: Dios es un espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Ahora, en cuanto a que está en el cielo, basta con leer Mateo 6:9 en la propia versión de ellos. Ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. De manera que la suposición que tratan de reprobar es un concepto que está en su propia Biblia. Hoy en día, hermanos, por todo el mundo, la gente adora a una infinidad de dioses. Y esto también era común en la antigüedad. Por ejemplo, se adoraban a dioses como Zeus y Hermes. Sin embargo, la Biblia dice que para nosotros hay un solo Dios. Así que considerando esto, ¿qué pasaría si usted le preguntara a una persona del territorio quién es este Dios? ¿Qué es lo que diría esa persona? Es un espíritu que está en el cielo. Pueden responder muchos. Quizás otros respondan: es Jesús. Y esta puede ser una respuesta muy común. ¿Pero a qué se debe que respondan así? Bueno, hermanos, esto es debido a que muchas organizaciones religiosas enseñan esto y utilizan textos bíblicos precisamente para reforzar esta idea. Bueno, el ataque a las organizaciones religiosas, que no sea la de ellos, obviamente, es muy común en la literatura ruselista. Esto yo lo voy a explicar a fondo en el siguiente video que se va a titular Análisis de la literatura ruselista. Pero vean ustedes cómo se está invirtiendo el argumento. Dice este librito, según lo lee el testigo, que otras personas van a decir que este Dios es Jesús. ¿Pero a qué se debe que respondan así? Se debe a que muchas organizaciones enseñan esto y utilizan textos bíblicos para reforzar esta idea. Bueno, hay que determinar en primer lugar si esta idea está en la Biblia, porque él está acusando de que esta idea o estas ideas están en las organizaciones y que las organizaciones usan la Biblia para reforzar esta idea, que usan ciertos textos, pero hay que leer en primer lugar la Biblia para ver si la idea emana de la Biblia.
Yo acabo de leerles que Dios es un espíritu y no es una idea que emana de la gente ni de una organización religiosa. La declaración es franca, directa. Entonces, el librito Razonamiento empieza a tropezar en el tema desde el principio. La idea de que Jesús es Dios no emana de ninguna organización religiosa, sino que la Biblia lo dice en varias partes. Acabo de dar una cita. Primera de Juan 5:20. Ahora, vayamos a la cita que nos ocupa. Vean ustedes que la expresión de Tomás no le inventó ninguna organización religiosa, sino que la expresión de Tomás es una culminación de toda una senda de incredulidad que él transitó, y que al final la fe de este hombre incrédulo se ancla, llega a su máximo y exclama con ardor lo que él nunca podía aceptar. Pero veamos el argumento del librito Razonamiento. Bueno, hermanos, esto es debido a que muchas organizaciones religiosas enseñan esto y utilizan textos bíblicos precisamente para reforzar esta idea. Por ejemplo, mire ahora su Biblia por favor en Juan, capítulo 20. Vamos a ver el versículo 28. Y note precisamente lo que menciona este texto. En contestación, Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Pero, ¿prueba esta exclamación de Tomás que Jesús sea Dios? Bueno, primero el librito nos dijo que eran las organizaciones las que enseñaban que Jesús es Dios, pero ahora el mismo librito nos dice que abramos la Biblia. Fíjese que no está citando a ninguna organización, está abriendo la Biblia lo dice, pues, en Juan 20. Dice, por ejemplo, mire, abra su Biblia por favor en Juan 20:28, o sea, están tomando el texto con malicia, como si una organización lo empleara, pero es que no es ninguna organización, el texto tiene siglos ahí, y no se trata de que Tomás esté hablando en nombre de alguna organización, sino que es Tomás, el apóstol incrédulo, el que dice. Pero fíjense las expresiones de este librito, o del testigo de Jehová. Abra su Biblia por favor en San Juan 20 y note precisamente lo que menciona este texto. Pues sí, es el texto el que lo menciona, no son las organizaciones. Entonces Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Pero, es decir, siempre hay un pero, o sea, Tomás lo dice, pero nosotros no lo aceptamos. Pero prueba esta afirmación de Tomás, o prueba esta exclamación de Tomás, que Jesús sea Dios. Bueno, ¿quiénes son los que rechazan el contenido de la Biblia? ¿No son acaso los mismos testigos de Jehová? Pero ellos acusan a las organizaciones que estas ideas salen de allá y usan estos textos. No, señores, no son las organizaciones religiosas las que enseñan que Jesús es Dios. Es el mismo Tomás exclamando: mi Señor y mi Dios. Y Jesús no lo desmiente, al contrario, en el siguiente verso lo reafirma: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero fíjese usted la sutileza y las palabras, las frases tendenciosas que usa este librito para manchar a las demás organizaciones, y sin embargo son ellos los que están poniéndole peros al texto. En contestación, Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Pero, ¿prueba esta exclamación de Tomás que Jesús sea Dios? No hay nada que objetar
a que Tomás llame a Jesús un Dios. ¿Por qué? Esto estaría en armonía con el hecho de que Jesús, antes de ser humano, ciertamente había sido un Dios. Bueno, veamos cómo ante el texto bíblico los ruselistas inmediatamente en su librito ponen un pero. Bueno, Tomás dice, Señor mío y Dios mío, pero ¿prueba esto que Jesús sea Dios? Es decir, lee el texto y luego desacredita la declaración de Tomás, poniéndole en duda. Y luego hace una declaración el librito muy curiosa, muy ingeniosa. Fíjese usted, amable oyente, como dice: no hay nada que objetar a que Tomás llame a Jesús un Dios. Bueno, según ellos no hay nada que objetar, pero yo sí tengo algo que objetar, y usted, si es un observador, estará de acuerdo conmigo. Tomás no llama a Jesús un Dios, como dice la frase turbia que han introducido enseguida. Tomás no lo llama un Dios. Tomás dice, mi Señor y mi Dios. Y hago notar que aún en la Biblia ruselista la palabra Dios está con D mayúscula. Es de todos conocido que en las Biblias, cuando se habla de dioses falsos, se usa la D minúscula. Pero vean ustedes la chapuza del librito Razonamiento. No hay nada que objetar a que Tomás llame a Jesús un Dios. Pero señores, el texto no dice tú eres un Dios, sino mi Señor y mi Dios. Ni siquiera un Dios allá lejano, no, mi Dios. Tomás, como judío, hay que entender el trasfondo de este hombre que está hablando. Qué interesante es notar las frases chapuceras de este librito llamado Razonamiento. Pero este video está a punto de acabarse, así que si usted quiere seguir escuchando, síganos en el video número 4. Bien, estamos escuchando el culto ruselista que se está llevando a cabo en el Salón del Reino, y estamos oyendo cómo el testigo de Jehová está leyendo el libro Razonamiento con el tema ¿prueba la expresión de Tomás que Jesús sea Dios? El texto aludido es San Juan 20:28, que en la traducción del Nuevo Mundo dice: en contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Felices son los que no ven y sin embargo creen. Bueno, vemos la reiteración de Cristo. Lejos de negar la exclamación de Tomás, Cristo la reitera, la reafirma. Sin embargo, vemos la chapuza del librito Razonamiento, que ha declarado lo siguiente: no hay nada que objetar a que Tomás llame a Jesús un Dios. ¿Por qué? Esto estaría en armonía con el hecho de que Jesús, antes de ser humano, ciertamente había sido un Dios. Bien, amigos, el librito Razonamiento ha falseado el contenido del texto aludido. El texto no dice que Tomás afirmó que Jesús era un Dios, sino que el texto dice, y lo leo literalmente, en contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Quiero hacer notar aquí el contexto de estas palabras. El hombre que está hablando es uno de los apóstoles del Cordero, Tomás, y por cierto, el más incrédulo, el más suspicaz, el más difícil de convencer. Ahora, no pierdan de vista ustedes la situación de este hombre, su carácter y sobre todo su educación religiosa. Él era un judío y como tal
conocía a la perfección los textos básicos que prohíben la adoración a otros dioses. Por ejemplo, Oseas 13:4, donde dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Bueno, Tomás sabía que fuera de Jehová, fuera de Hashem, no había otro Dios, ni otro Salvador, sino solo el Padre, o sea, Hashem, o Dios. Entonces, Tomás no está consciente, por supuesto, señores, de la doctrina ruselista. No está consciente de las filosofías de la Watchtower. Tomás, de lo que está consciente es de que no puede haber otro Dios sino solo Jehová. En Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. En el Nuevo Mundo dice: acuérdense de las primeras cosas de mucho tiempo atrás, que yo soy el divino y no hay otro Dios, ni semejante a mí. Entonces, la exclamación de Tomás está en este contexto. Un judío que reconoce que ese hombre que andaba caminando ahí, por cuanto había resucitado de los muertos, y lo acababa de comprobar, mostrándole las heridas que le infringieron en la cruz. La fe de este hombre incrédulo, la fe de este judío monoteísta, llega a su máxima expresión y alcanza a declarar lo que Pedro ya había declarado y lo que los demás ya habían creído. Pero Tomás entonces exclama: mi Señor y mi Dios. Nunca el texto dice que Tomás dijo que era un Dios. Noten ustedes la frase engañosa y chapucera del librito Razonamiento. En contestación, Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Pero, ¿prueba esta exclamación de Tomás que Jesús sea Dios? No hay nada que objetar a que Tomás llame a Jesús un Dios. ¿Por qué? Esto estaría en armonía con el hecho de que Jesús, antes de ser humano, ciertamente había sido un Dios. Bueno, yo he resaltado algunos puntos y quiero resumirlos. Número 1. No son las iglesias las que enseñan que Jesús es Dios, es la Biblia. De la Biblia emana esa verdad. Número 2. Tomás no dice que Jesús sea un Dios, sino que dice mi Señor y mi Dios, con D mayúscula. Número 3. El contexto religioso y mental en que Tomás hace esta declaración es básico para entender sus palabras. Tomás es un judío monoteísta. Es un judío monoteísta el que declara que Jesús es su Señor y su Dios. Noten el adjetivo posesivo, mi Dios, no un Dios, como quiere hacernos creer el librito Razonamiento. Tomás, como judío, sabe muy bien que fuera de Jehová no hay otro Dios. Por eso él dice: este es el mío, mi Dios, el único. Esto hay que aclararlo muy bien, porque la frase chapucera del librito Razonamiento, luego de falsear el texto añadiendo el artículo un, pasa a decir que la frase está en armonía con el hecho de que Jesús, antes de venir a la tierra, era un Dios. Pero, señores, cuando Tomás dice a Jesús mi Señor y mi Dios, no tiene en su mente la doctrina ruselista. Esto es obvio, pero lo menciono porque el librito Razonamiento quiere hacernos creer que cuando Tomás dice que Jesús es su Dios, tiene en mente la filosofía ruselista, pero nada más lejos de la verdad y nada más chapucero que los razonamientos, entre comillas, de estos hombres. ¡Qué maravilla de razonamientos! ¿No les parece, mis amigos? No hay nada que objetar a que Tomás llame a Jesús un Dios. ¿Por qué?
Esto estaría en armonía con el hecho de que Jesús, antes de ser humano, ciertamente había sido un Dios. Así que, según los ruselistas, hermano Tomás, no hay nada que objetarte, porque lo que tú dijiste, cuando dijiste a Jesús, Señor mío y Dios mío, o mi Señor y mi Dios, está en armonía con que Jesús, o sea, tú conocías la teología pues de ellos y estabas hablando en armonía a la teología ruselista. Qué forma tan barata de engañar a la gente, ¿verdad? No hay nada que objetar. Bueno, comenzando con la mentira de que Tomás nunca dijo un Dios. Si con todo esto algún testigo de Jehová que está escuchando dice que no hay nada que objetar, bueno, siga creyendo las mentiras ruselistas, siga creyendo que usted está razonando la Biblia, cuando solamente está repitiendo como un perico lo que dice un libro y usted no puede objetar. No hay nada que objetar. Y aunque lo hubiera, en el ambiente ruselista no se les puede objetar nada a estos señores, porque inmediatamente lo acusan de apóstata. Bien, esta es la forma de culto de los ruselistas, y se le llama razonamiento a estas repeticiones de conceptos mentirosos. Ciertamente no es un razonamiento, sino, como dijo el primer orador, es sencillamente un arreglo. Así que cuando Tomás estaba diciendo eso, lo que estaba diciendo es que te digo que eres Dios porque antes de venir a la tierra tú sabemos que tú eras una persona espiritual, pero no te digo porque seas el Dios verdadero. Bueno, el que quiera comerse esta enseñanza tendenciosa y rara, adelante. Pero no diga que está razonando la Biblia, porque la Biblia no se razona leyendo un párrafo y aceptando tal y como el párrafo le está diciendo. Usted tiene que mirar el contexto de Tomás, por qué lo dijo, cuándo lo dijo. Estos señores han falseado conceptos, han hecho una revoltura de tiempos, pero en fin, así engañan a la gente. Había sido un Dios, es decir, una poderosa persona divina, debido a su posición singular y su relación con Jehová. Jesús, hermanos, es el Dios unigénito y un Dios poderoso. Bueno, el que Jesús haya sido una poderosa persona divina, esa frase no existe en la Biblia. Este es un concepto ruselista en el aire, y que debido a su posición especial que él tenía con Jehová, esos son razonamientos filosóficos extrabíblicos. El único que más o menos pretende tener cierto fundamento es la última frase, que dice: Jesús, hermanos, es el Dios unigénito. El librito Razonamiento se está refiriendo a Juan 1:18. Y Juan 1:18 en todas las Biblias dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin embargo, la versión del Nuevo Mundo vierte el Dios unigénito que está en el seno del Padre. Fíjese cómo dice San Juan 1:18, Nuevo Mundo: a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Punto y coma. El Dios unigénito que está en corchetes, la posición de Él, se cierra el corchete, seno, para con el Padre, es el que lo ha explicado. Pero ninguna versión de la Biblia advierte que Jesús sea el Dios unigénito, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. En el asunto de la traducción del griego al castellano,
He leído bastantes comentarios de San Juan 1:18 y la mayoría de eruditos concuerdan en que una traducción literal sería: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito de Dios Él le ha dado a conocer. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Unigénito, pues obviamente se refiere a un hijo. Está hablando de generación, está hablando de nacer, está hablando del cuerpo, de la carne. Entonces, por eso la mayoría de Biblias vierte el unigénito hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Sin embargo, la versión del Nuevo Mundo viola los principios más elementales de traducción, poniendo en su traducción el Dios unigénito. Pero claro, esto lo dice únicamente su propia Biblia. Ahora, esta traducción no está en consonancia con las demás escrituras, porque en Isaías 43:10 se lee: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:10 al 11. Está diciéndonos que el mismo siervo era Jehová mismo. Pero el librito Razonamientos a partir de las Escrituras nos dice que Jehová formó otro Dios, a Jesús, una criatura poderosa, el Dios unigénito. Bueno, esto nos lleva a la contradicción de que tenemos dos dioses. Y sin embargo, Jehová es muy claro cuando dice que fuera de Él no hay otro Dios. Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Muchas escrituras hay donde Jehová dice que fuera de Él no hay otro Dios. Isaías 45:21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo. Noten esta frase tan fuerte. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Pero el librito Razonamiento dice que a partir de las escrituras ignora estas escrituras que yo he leído y dice que Jehová siempre sí tiene otro Dios y que lo fabricó después de él y lo mandó a la tierra. El librito comenzó diciéndonos que las personas adoraban a muchos dioses, pero que a nosotros la Biblia nos dice que no hay más que un Dios. Pero luego, en el transcurso de la lectura, este librito chapucero se saca otro pequeño Dios de la manga, diciéndonos que siempre sí hay otro Dios, aunque Jehová nos dijo que no conoceremos a otro Dios fuera de Él, ni a otro Salvador fuera de Jehová mismo. Yo soy Dios, no hay más. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fuera de mí no hay quien salve. Entonces, o Jesús es el Dios manifestado en carne, el Dios verdadero, como dice 1 Timoteo 3:16, y Él es el Salvador de los hombres, o es del todo un impostor, porque Jehová no admite otro Dios, ni tampoco admite otro Salvador. Sin embargo, de todos es sabido que Jesús es el único Salvador. No hay nada que objetar a que Tomás llame a Jesús un Dios. Pero Jehová nos dice en Isaías 45, verso 21, en la versión del Nuevo Mundo: no soy yo Jehová, fuera de quien no hay otro Dios, un Dios justo y un Salvador, pues no hay ninguno a excepción de mí.
el verso 22 añade: diríjanse a mí y sean salvos todos ustedes, los que están en los cabos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Pero es importante mencionar que en ningún momento Tomás dijo que Jesús fuera Jehová. Con esto queda claro que Dios Todopoderoso y Jesús son dos personas muy diferentes. Bueno, lo único que nos queda claro es que el librito Razonamiento tiene muchas frasecitas chapuceras, porque para empezar, la expresión Jehová como tal, Tomás ni siquiera la conocía. Esta es una expresión moderna, es una transliteración del llamado Tetragrámaton. En segundo lugar, cuando Tomás cae de rodillas, y él siendo un monoteísta y un incrédulo empedernido, y dice que Jesús es su Señor y su Dios, obviamente está declarando que es el Dios verdadero, porque Tomás bien sabía que fuera de Jehová no había otro Dios ni otro Salvador. Entonces, lo único que queda claro es